a todos y buenos días a todos y todos. Para nosotros desde CISTAC, Región de las Américas, es un gusto darles la bienvenida al tercer encuentro regional que refiere a sistemas de salud resilientes, una aproximación desde el enfoque de pensamiento sistémico en la región de las Américas. Para este encuentro vamos a tener una primera conferencia de la construcción de comunidad en atención primaria en salud y, perdón, un encuadre de la construcción de la comunidad de la promoción de la atención primaria en salud y de la promoción de la salud en las Américas desde la doctora Rocío Sáenz. Posteriormente entraremos a la conferencia Recomendaciones para acabar con la pandemia por COVID-19 como amenaza a la salud pública y finalmente continuaremos con el panel de expertos sobre sistemas de salud resilientes que tendremos sin duda una participación de expertos de la región de lujo para este encuentro. Antes de dar el paso a la doctora Sáenz, quien es la moderadora de este encuentro, es muy importante pues poder comentarles que el perfil de CISTAC lo pueden encontrar en LinkedIn y que de igual manera en la presentación vamos a encontrar con un código QR que nos va a permitir que ustedes puedan ingresar directamente para el perfil. También instarles a que todas consultas y comentarios lo pueden realizar a través del chat, del cual estaremos derivando para las siguientes etapas del evento. Ahora, sin más, para dar paso a la presentación de la doctora Rocío Sáenz, quien es la moderadora del evento. La doctora es médica salubrista, exministra de Salud de Costa Rica, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y actualmente es directora ejecutiva de la Red de las Américas para la Equidad en Salud y coordinadora general de CISTAC Región de las Américas. Sin más, doctora, adelante, es suya la palabra. Muy buenos días y muchas gracias a Carol por esta presentación e introducción a la actividad que nos convoca hoy. Como bien se ha mencionado, me voy a permitir hacer un encuadre sobre el proceso de pensamiento sistémico en la región y posteriormente entraremos a la fase de presentación y de discusión de este tercer encuentro regional. Si me permiten la primera lámina, la siguiente, por favor. Es importante tal vez traer a la mesa un aspecto de contextualización del pensamiento sistémico y de CISTAC a nivel de las Américas. Recordar que en el 2009 se dio el informe sobre pensamiento sistémico y cómo fortalecer los sistemas de salud alrededor de la Alianza por la Salud y la política y los sistemas de salud y la investigación. Posteriormente se avanzó hacia el pensamiento sistémico en la investigación de políticas y sistemas de salud. Y estos dos informes han permeado bastante a nivel de la investigación con un énfasis principalmente conceptual. Y se ha identificado y se ha planteado como tal los limitados ejemplos de su aplicación en la formulación de políticas y en la práctica, especialmente en los países de ingresos medios y bajos. Recordar que América Latina solamente tenemos un país de ingreso alto y el cual lamentablemente no es el mejor ejemplo de equidad y de abordaje de las desigualdades. En este sentido, llegamos al objetivo general, que es el crear una comunidad de pensadores sistémicos que nos comprometamos y que nos conectemos y colaboremos para elaborar en el campo de pensamiento sistémico para mejorar la salud de las poblaciones. La siguiente. En este sentido, el equipo de CISTAC de las Américas, con su sede en Costa Rica, está conformado por estos investigadores, Luis Fernando Solís y Verónica y Wilber. Los tres son promotores de la salud, licenciados de la Universidad de Costa Rica, con una carrera de 5 años. Luis Fernando y Verónica además tienen una maestría, uno en salud colectiva y el otro en Brasil, y Luis Fernando en educación para adultos,
Wilmer está en su fase de presentar su tesis de licenciatura y Carol e Ingrid son jóvenes investigadoras de la Universidad de Costa Rica en temas de salud pública, sistemas de salud, desigualdades a nivel del territorio. La siguiente. Nos hemos planteado como región de las Américas una hoja de ruta que busca consolidar una comunidad regional de pensadores de pensamiento sistémico como plataforma para un diálogo permanente y un intercambio continuo de experiencias, mejores prácticas, lecciones aprendidas en toda la América Latina y en el mundo. La siguiente, por favor. En este sentido, este diálogo permanente desde SISTAC en la región de las Américas nos ha permitido enlazar acciones y comunicación no solo con la Alliance a nivel de la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones regionales, pero así también como comunidad regional ampliada y la incorporación de personas expertas en atención primaria. Cuando hablamos de una comunidad regional ampliada, estamos hablando de tomadoras de decisión, profesionales de la salud en ejercicio, personas investigadores e interesados en el tema del pensamiento sistémico a nivel de la región. La siguiente. En este sentido, en esta lámina quisiéramos de una forma rápida comentarles que hemos pasado por varios procesos. Hoy estamos en el tercer encuentro, pero tuvimos un primer encuentro sobre la creación de esta plataforma regional en investigación práctica en pensamiento sistémico y que desde esta lógica es lo que es la columna que está a la izquierda con el número 1, lo que buscamos es la ampliación de los actores para la consolidación de esta comunidad, obviamente con una amplia participación y una convocatoria para la creación de esta comunidad regional a nivel de las Américas, que requiere, por supuesto, la identificación de las necesidades de esta comunidad y las necesidades de investigación. Un segundo momento que podemos plantear es el que tiene que ver con la construcción de esa comunidad. Primero la creación de la plataforma y luego la construcción de la comunidad y posteriormente avanzar al tema de publicación de estudios regionales y ejemplos importantes. Entrando al tema de la construcción de la comunidad a nivel regional, estamos hoy en este tercer encuentro, ¿verdad? Hoy 22 de noviembre, en el cual esperamos compartir con ustedes el estudio sobre el consenso de cómo enfrentar, no solo cómo enfrentar, sino futuras pandemias que hemos aprendido, pero no solamente cómo hemos aprendido, sino cuáles son esas recomendaciones que vemos de cara al futuro para futuras crisis. Este proceso tanto de la creación de la plataforma como el tema de la construcción de la comunidad. Y asimismo, el tercer aspecto es avanzar hacia la publicación de estudios con artículos sobre que estamos trabajando en eso, en experiencias de atención primaria en respuesta al COVID-19 a la luz de la equidad sanitaria y el pensamiento sistémico. Tenemos un equipo de trabajo en la región muy importante que está abordando estos temas y hoy también queremos avanzar hacia una hoja de ruta que retome todo este trabajo y nos proyecte al 2023. Obviamente en este sentido queremos además invitar a los que nos acompañan el día de hoy, a colegas, amigos que ustedes conozcan y que de una vez los matriculemos a aportar en este proceso a nivel de la región. La siguiente, por favor. Mencionarle que las personas que son parte de esta comunidad de expertas en atención primaria y pensamiento sistémico, contamos con el doctor Manuel Urbina de México, en el caso de Costa Rica, el equipo que ya hemos presentado más mi persona, en Perú el doctor Carlos Cáceres y Jimena Salazar, en Chile el doctor Oscar Arteaga, que nos acompaña el día de hoy, la doctora Soledad Martínez y el doctor Juan Enrique Correa.
De República Dominicana, la doctora Aracho Castro. En Colombia, el doctor Rafael Tuesca, doctor Juan Eduardo Guerrero y la doctora Gilmestera Vargas. Y en Brasil nos acompañan Ligia Giovanella y el doctor Luis Augusto Galbao, quien es conocido por muchos de nosotros con el nombre de Guto. En este sentido, en la sesión que tuvimos el 20 de septiembre, uno de los encuentros, fue claro el consenso del grupo que el esfuerzo que hagamos en esta línea de atención primaria y pensamiento sistémico es muy pertinente, pues estamos en un momento de revisiones importantes en la región. El desafío que había estado pendiente era contar con grupos y personas que acompañen esta discusión a lo largo de la región para que se vaya visualizando esa buena oportunidad para brindar apoyo a los actores regionales que tienen como objetivo mejorar los sistemas de salud a nivel de la región y con ello también aportar a nivel global. La siguiente. Decirles que en el primer encuentro abordamos los retos y oportunidades para la generación de capacidades. Eso fue el 21 de abril. Ahí se abordaron todos los temas relacionados a desarrollo de competencias, trabajo en equipo, a lograr empoderamiento comunitario y a la revisión y profundización de fortalecer redes de comunicación con alianzas público-privadas. En el segundo encuentro, el 21 de abril también, vimos el tema de la incorporación de la atención primaria en los procesos de formación para desarrollar capacidades, consolidar la autonomía participativa y comunitaria, crear estrategias para mejorar la calidad de la atención, incluir la atención primaria en la estructura de programas y líneas de acción a nivel nacional, regional y local, y la incorporación del enfoque de pensamiento sistémico en la formación de los recursos humanos, que como comentábamos al inicio, previo al inicio de esta reunión con Jacqueline, tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos para realmente cambiar esta formación a nivel de los recursos humanos en nuestra región y poder dar ese salto hacia la atención primaria en salud. La siguiente. Y todo esto nos planteamos porque consideramos que tenemos muchas fortalezas en la región de las Américas. Se cuenta con experiencias exitosas. Las iniciativas abordan realidades locales, nacionales y locales. Hay oportunidad de contribuir con producción científica y evidencia desde la región. Hay representación de diferentes contextos de la región. Contamos con personas expertas con una importante trayectoria y una vinculación directa con la Organización Mundial de la Salud y otras regiones a nivel global, puesto que exista que está en las diversas regiones de la OMS, y obviamente la posibilidad de ampliar la hoja de ruta para 1, 2 o 3 años. En este sentido, en este contexto que acabo de mencionar, decirles que en la siguiente lámina vamos a ver un pantallazo sobre el artículo sobre este consenso multinacional para realmente acabar con la pandemia, ¿verdad? Esta amenaza que hemos tenido, y tenemos el honor y el placer de presentar al doctor Jeffrey Lazarus, quien ha sido uno de los autores y líder principal en esta construcción de este documento tan importante, este artículo que fue publicado en Nature hace apenas un mes y que hoy tenemos esta presentación en primicia para la región de las Américas. Y en este sentido, decirle que el doctor Jeffrey Lazarus es el jefe del Grupo de Investigación de Sistemas de Salud y codirector del Programa de Infecciones Virales y Bacterianas del Instituto de Salud Global de Barcelona, profesor asociado de la Universidad de Barcelona en EIS Global y es investigador principal en la Escuela de Graduados de Salud Pública y Políticas de Salud del CONI. Tiene una amplísima trayectoria que solamente me voy a permitir a mencionar 2 o 3.
Posee una carrera de una década como experto en sistemas de salud, VIH, de hepatitis, en la Oficina Regional para Europa en la OMS, seguido por 3 años en el Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y fue el primer director de Health System Global y actualmente se desempeña como miembro de la Junta Directiva de Share Global Health Foundation, miembro del Comité de Políticas y Salud Pública y del Consejo Global. Tiene muchísimas publicaciones y le damos la más cordial bienvenida a este seminario, a esta actividad y a la región de las Américas en específico. Con ustedes el doctor Jeffrey Lázaro. Muchísimas gracias, doctora Sanz. Es todo un honor y gracias a todos de SISTAC para la oportunidad de hablar un poco de lo que usted presentó brevemente, que es un artículo, pero más que un artículo es un esfuerzo que llevamos más que un año, casi 400 personas trabajando, y aunque salga como artículo, para mí es base de un movimiento en que los técnicos, los expertos en sistemas de salud y todo lo que encuadra dentro de la respuesta necesaria a la pandemia, trabajamos juntos para ayudar a los políticos a tomar decisiones racionales. Voy a compartir mi pantalla y hablar un poco de este esfuerzo. A ver. Bueno, como usted dijo, este estudio es un consenso. Y como voy a explicar, un consenso no quiere decir que estamos todos de acuerdo. Lo interesante de lo que hace un estudio Delphi es que también nos da la oportunidad de demostrar, de presentar donde hay desacuerdo. Y eso es muy importante porque durante la pandemia había mucho desacuerdo, gente en contra de ciertas medidas de control o incluso reconocer COVID-19 como una amenaza a la salud pública. Y dentro de este grupo vamos a demostrar también donde no había una respuesta o un resultado unánimo para las respuestas, para las recomendaciones que necesitábamos. Pues éramos 40 miembros para empezar este proceso y empezó con la idea de juntar todas las recomendaciones en una lista para poder decir a los políticos, aquí son las recomendaciones, esta es la evidencia para estas recomendaciones. Pero al hacer la lista, se daba cuenta de que sería distinto implementar una recomendación en un contexto, en un país, en un sistema de salud que es distinto que el otro, y necesitábamos ampliar la colaboración. Lo ampliamos hasta casi 400 personas de 112 países, expertos todos tipos. Empezamos en salud pública, enfermedades infecciosas, virología, pero este no es solo un problema de salud, de sistemas de salud, es mucho más amplia, y para compartirlo teníamos también pedir expertos que eran abogados, sociólogos, antropólogos, gente que entiende cómo funciona la sociedad, cómo va a responder los políticos o la población o ciertas partes de la población. Y así terminamos con casi 400 personas. Habíamos preguntado a más que 650 personas. Al final algunos no responden, algunos no tienen tiempo y algunos simplemente no habían entendido la idea. ¿Quiénes somos nosotros para decir a los políticos qué tienen que hacer? Pues, como voy a explicar, somos un grupo bastante amplio con sugerencias, recomendaciones basados en la evidencia de lo que podemos hacer para que este deje de ser una amenaza a la salud pública. Bueno, no
tengo realmente que explicar por qué esto es importante. A veces se olvida que hay políticos bastante importantes que se han oído que todavía hay variantes altamente transmisibles, un variante de preocupación todavía propagándose a nivel mundial. Y la vigilancia con los variantes de preocupación sigue siendo en gran medida inadecuada en la mayoría de países. Acaba de salir un nuevo estudio en Nature Medicine sobre los riesgos de reinfección, que puede ser que no estamos viendo la mortalidad como antes, pero la morbilidad, el COVID prolongado, COVID persistente es bastante importante, bastante serio, y ya hemos visto que la reinfección puede aumentar la grave COVID prolongada. Así que aunque no estamos viendo la mortalidad, los números como antes, este sigue siendo una amenaza a la salud pública. Y también las bajas tasas de vacunación. Ahora que la mayoría de los países tienen un buen acceso a las vacunas, tenemos que preguntar por qué la gente no se está vacunando, dónde hay reticencia o dónde hay dificultades en vacunarse. Pues tomando estos antecedentes y entendiendo que la mortalidad, que los números que vemos, que no son necesariamente los números verdaderos, que hay las estimaciones de más que 21 millones de muertos y unos 6 millones reportados, que todavía hay un problema mucho mayor de lo que realmente entendemos, ya que están saliendo números de casos reportados y no estimados. Y para los sistemas de salud, es una lección importante. Hemos tenido grandes problemas en monitorizar la pandemia, de entender cuántos casos hay, cuántos muertos hay y cómo podemos estimar los números verdaderos. Pues este proceso para hacer un estudio de este tamaño se llama Delphi, en que intentamos poco a poco, en este caso en 6 partes, en 3 rondas de votación, llegar a un consenso y reportar este consenso. Puede ser unánimo, 100%, o puede ser menos, y hay distintas maneras de categorizarlo, una A, B y C. Cada vez que hay una recomendación o un statement que tiene más que 2/3 partes de acuerdo. Éramos 4 chairs de 4 partes del mundo, un grupo core de 40 personas que había mencionado y un panel de los 386 personas. En la primera ronda votamos sobre 42 statements y recibimos también comentarios. Así que este es un estudio mixta, que hay una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Y en la primera ronda recibimos más que 1,400 comentarios. Para cualquier persona que ha escrito un artículo y los referees le dan 10 comentarios o 15 cada uno para llegar a 45, 50 comentarios, pues imagina los 1,400. En la segunda ronda lanzamos recomendaciones basados en la evidencia y los statements. Recibimos más que 1,000 comentarios del panel. Reunimos online, hablamos sobre el tema, buscamos soluciones, votamos de nuevo y terminamos con 41 statements. Los statements son un tipo de baseline, cómo se transmite el virus, qué hay que hacer en ciertos domains, lo que voy a presentar en breve, y terminamos con 57 recomendaciones y en total casi 5,000 comentarios, pero en esta ronda 2,000 comentarios más. Por eso este estudio ha tardado tanto tiempo, repasando más que 5,000 comentarios y las 3 rondas de votación. Aquí se puede ver un poco sobre, las características de los expertos. Era muy importante que este no es un ejercicio que sale de los países más ricos o solo ciertos países. Éramos 112
países y casi dividido igual entre los de bajo ingresos y alto ingresos. Y como se ve a la derecha, países de todas partes del mundo. A la izquierda abajo se ve que mientras había la mayoría de los participantes de salud pública y de médicos, también habían expertos de otras disciplinas. Este fue verdaderamente un esfuerzo, un estudio multidisciplinario, cosa que se ha faltado mucho en la respuesta a la pandemia en países donde un epidemiólogo está tomando las decisiones o un infectólogo, pero no un grupo multidisciplinario. Pues aquí se puede ver un poco más sobre de dónde, bueno, de qué países representan los panelistas que vienen de los países de bajos ingresos, y era, bueno, realmente un gran esfuerzo a llegar a más que 100 países. En muchos países ha sido difícil encontrar un experto que tenía tiempo, porque en algunos países pequeños el experto fue uno de los pocos expertos en el país y no tenía tiempo para entrar en este proceso y participar. Bueno, ¿y a qué llegamos? Pues no voy a repasar todas las recomendaciones y aquí solo presento la mitad de las recomendaciones. Pero en primer lugar, dividimos las recomendaciones en 6 grupos. Obviamente, sistemas de salud, que se puede ver a la izquierda, la prevención, inequidades pandémicas, la comunicación, tratamiento y cuidado y vacunación. Y es verdad que, claro, la vacunación es parte de prevención, tratamiento es parte del sistema de salud, hay que comunicar todas estas cosas, pero intentamos dividirlo un poco artificial a veces para poder profundizar en cada uno de estos 6 temas, para poder también explicar a las autoridades, a los políticos, dónde hay que enfocar, que no se trata solo de prevenir, sino también tratar, que no se trata solo de los sistemas de salud, también se trata de las inequidades que existían antes de la pandemia y inequidades nuevas que han salido durante la pandemia y inequidades que se han empeorado durante la pandemia. Si miramos un poco a los sistemas de salud, pues todo que es prepararse, hemos dicho, y esto fue la recomendación más votada, que necesitamos un whole of society approach, que toda la sociedad tiene que involucrarse y no solo una parte de la sociedad. Y eso quiere decir que los políticos, las autoridades tienen que mejorar muchísimo su comunicación. Habían países donde salieron, como en Taiwán, cada día en una ronda de prensa explicando la situación. Otros cada semana, como en Dinamarca, y otros donde los políticos apenas salieron, como en España, donde estoy ahora. Y en la segunda recomendación para los sistemas de salud fue un whole of government approach, que este no solo es un tema, un asunto para el Ministerio de Sanidad. Necesitamos saber qué va a hacer el Ministerio de Interior, qué va a hacer el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque van a cerrar escuelas, porque van a cerrar fronteras, cuándo lo van a abrir de nuevo. Este necesita que todo el gobierno colabore. Y no voy a leer los demás, se puede ver en el artículo, pero entramos en detalle en reforzar atención primaria, en temas internacionales, en temas nacionales y temas locales, y también la importancia de fortalecer la OMS, pero este problema no se va a acabar solo enfocando en la OMS. Se necesita todas las Naciones Unidas colaborando, cosa que no hemos visto realmente en esta pandemia. Aquí, perdón, se puede ver las 10 recomendaciones más votados y se ve el número 1 en el tema de sistemas de salud de toda la sociedad. Luego,
la comunicación, que líderes comunitarios, científicos y autoridades de salud pública deben colaborar para desarrollar mensajes de salud pública que mejoran la confianza individual y comunitaria. Prevención, inequidad, vacunación, más sobre comunicación, más sobre sistemas de salud como el número 8, la planificación y estrategias de respuesta deben adoptar un enfoque unificado, por ejemplo, coordinación multiministerial, como había dicho, para revisar y abordar la resiliencia de los sistemas de salud. Incluso en los países más desarrollados, incluso en Barcelona, donde trabajo, el sistema de salud colapsó totalmente y fue totalmente inesperada y todavía estamos sufriendo las consecuencias. La gente que no estaban diagnosticados durante el primer año de la pandemia y no han llegado a ser diagnosticados, y sabemos porque ha bajado el número de diagnosticados en, por ejemplo, cáncer, que suele ser un número bastante estable. Los nuevos casos de VIH, de hepatitis, otras enfermedades infecciosas que no hemos diagnosticado durante la pandemia, y gente siguen sin su tratamiento y también con el riesgo de que se van infectando a otros. Pues la primera recomendación clasificada, como había dicho, es toda la sociedad. La segunda era sobre la prevención de la transmisión del virus SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo, instituciones educativas y centros comerciales. ¿Qué tenemos que hacer? Que es más que solo enfocar en una medida de prevención, es también lo que se llama un Vaccines Plus Approach. Este fue la primera recomendación de la Comisión de Lancet en que participó la doctora Sáenz, yo y más que 100 personas durante 2 años, y esto salió hace un mes con 11 recomendaciones. Nosotros también lo hemos votado como una de las recomendaciones más importantes, y fue una idea lanzada en el BMJ a principios de este año, cuando los gobiernos, las autoridades estaban tan enfocados en vacunar, cosa que es sumamente importante, pero se han olvidado otras cosas que se pueden hacer. Y eso no quiere decir solo poner mascarillas en interiores donde hay mala ventilación, sino de ventilar en general mejor. O sea, de filtrar el aire, de empezar a ver cómo podemos mejorar las estructuras, los edificios, cómo podemos asegurar que el aire que estamos respirando no está lleno del virus. Pues una de las recomendaciones para contextos de países de ingresos medianos y bajos, voy a ir rápido, pero habíamos hablado de las pruebas, diagnósticos y los tratamientos que estén al alcance de todas las personas en todos los países. No puede ser que las vacunas no lleguen a países más pobres y ahora los tratamientos no son accesibles en todos los países. Otra recomendación sobre prever la adquisición y satisfacer las necesidades de gestión de suministros, tratamientos y vacunas. Todo que es la logística que no estaba preparado para la pandemia, y aunque se ha mejorado, sigue siendo un problema, sobre todo si vemos un empeoramiento en los meses que vienen. Más recomendaciones sobre las organizaciones mundiales de comercio y salud, cómo pueden coordinarse con los países para negociar las transferencias de tecnologías. Y eso no solo es la tecnología para producir la vacuna, pero también de cómo almacenarlo, que teníamos problemas con las neveras, con las producciones de medicinas, etcétera. La preparación y las respuestas a la pandemia deben abordar las inequidades sociales y de salud preexistentes. Eso es fácil decir, muy difícil alcanzar, pero es algo que tienen que pensar las autoridades. Y más recomendaciones. Pues todo este esfuerzo lleva publicado
desde hace 3 semanas y ya hemos visto una respuesta bastante interesante. La OMS preguntando si podemos hablar, la Comisión Europea, ciertos gobiernos que nos han contactado, está saliendo en periódicos, estamos aquí en el webinar para hablarlo, porque lo que tenemos que hacer es repasar todas las recomendaciones, sean de sistemas de salud donde trabajamos nosotros o sean más amplias para entender qué podemos hacer, porque esta pandemia sigue siendo una amenaza a la salud pública y no podemos olvidarlo y no podemos vivir con miedo, pero sí podemos prepararnos y también tenemos que mejorar muchísimo más la respuesta porque siguen siendo miles de personas infectadas cada día y miles de personas muriendo cada semana. Me gustaría mucho agradecer a mucha gente involucrados, pues habían gente que participaron en el panel, algunos de los nombres aquí que no podían, por supuesto, en gobiernos o en instituciones multilaterales ser coautores, pero querían participar y estamos muy agradecidos. Hemos aprendido mucho de ellos. Quiero agradecer a todo mi equipo en IS Global, los coaches, pero también a los casi 400 personas que trabajando, no solo votando, pero escribiendo 5,000 comentarios, respondiendo a correos y trabajando el texto, el manuscrito durante meses y meses para poder al final sacarlo en una revista multidisciplinario, porque la respuesta tiene que ser multidisciplinario. Bueno, con eso, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Lazarus por esta presentación que, como él mismo lo planteó, de la llegada a una publicación de un proceso que duró prácticamente 2 años y que todavía está en marcha. Está en marcha porque la publicación es parte de ese proceso, pero realmente lo que sigue es la difusión, la comunicación, la implementación, la revisión, el diálogo con los diferentes actores para que estas recomendaciones realmente lleguen a buen puerto, puesto que lo que tiene en el fondo es cómo mejorar las respuestas a pandemias futuras y cómo salir de la actual en la que todavía no termina. Solo quisiera rescatar que la construcción de consenso es una de las funciones claras y fundamentales de la salud pública. Y esa construcción de consenso del liderazgo en salud pública no siempre es lo que caracterizó al tema de la pandemia, y menos buscando un consenso en más de 112 países con más de 400, cerca de 400 expertos que estuvieron trabajando. Entonces, ahí recuperar el tema de que este es un proceso que parte de la participación y del conocimiento de expertos, en donde vimos que más del 48% de los participantes es de países de ingreso medio y bajo. Así que me parece muy, muy importante. Pasamos a la tercera parte de la actividad, que tiene que ver con el panel de expertos. Si ustedes me permiten, voy a hacer una presentación enseguida de los colegas que nos acompañan el día de hoy y luego pasaríamos a la sesión de preguntas y ya un diálogo más de intercambio entre todos nosotros. Tengo el placer y el honor de presentar al doctor Pablo Bus. El doctor Pablo Bus es coordinador general de Relaciones Internacionales en Salud de la Fundación Osvaldo Cruz, conocida acá en la región como Fiocruz, Brasil, y presidente de la Alianza Latinoamericana en Salud Global. La trayectoria del doctor Bus: actualmente es coordinador general de estas relaciones internacionales en la Fiocruz, titular de la Academia Nacional de Medicina de Brasil, fue presidente de la Fiocruz en el 2001-2008 y representante de Brasil en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Ha fungido como presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública desde el 2008 y ha jugado un papel principal en la salud pública de Brasil, de la región y a nivel global.
Desde inicio de los 80s ha sido una figura clave en las mejoras en la salud pública en Brasil, desde donde ha expandido su enfoque, siendo uno de los papeles de ejercer como miembro fundador del Consejo Ejecutivo de la IANFI. Tiene varios artículos y publicaciones científicas y es acreedor del honor al mérito médico, que es el premio más alto en salud en Brasil, y la Orden del Río de Janeiro, ambas conferidas por el presidente de la República. Asimismo, nos acompaña el doctor Oscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. En su trayectoria, el doctor es médico y magíster en Administración en Salud por la Universidad de Chile, máster en Health Services Management y doctor en Salud Pública de la Universidad de Londres. Ha sido director académico del programa de Magíster de Salud Pública de la Universidad de Chile y es actualmente el director académico del Magíster de Administración en Salud que dicta en conjunto la Facultad de Economía y Negocios de la Salud Pública de la Universidad de Chile y fue director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile también entre el 11 y el 17, cargo que ha vuelto a desempeñar desde diciembre del 2021 y es para mí un honor tener al doctor Oscar Arteaga aquí en este panel. Asimismo, la doctora Jacqueline Alcalde es docente e investigadora del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México. En su trayectoria, la doctora Alcalde es mexicana, por supuesto, doctora en ciencias, con concentración en ciencias de la salud del Instituto de Salud Pública, maestra en salud pública con mención en gestión de servicios de salud en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestra en investigación y participación del desarrollo local en la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado proyectos de salud con el Ministerio de Salud de Perú, Salud Secretaria de México, Cooperación Técnica Holandesa, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud, y es docente a nivel de maestría y doctorado en los programas de Ciencias y Salud Pública y ha dirigido 30 tesis de posgrado y tiene más de 50 artículos publicados. Estas tres personas que nos acompañan hoy, estos tres expertos, nos van a abordar esta presentación desde varias perspectivas. Básicamente, vamos a entrar a dos preguntas. Cada uno de los participantes tendría 5 minutos para referirse a ellos y me voy a permitir leer la primera pregunta, que es una pregunta generadora para iniciar este diálogo entre los que estamos participando, y es básicamente que a partir de una vinculación entre la conferencia realizada por el profesor Lázaro, su experiencia como experto en el área de sistemas y el contexto, sistemas de salud y el contexto de América Latina, si nos podrían compartir, si consideran que las recomendaciones del consenso para acabar la pandemia por COVID-19 como amenaza de salud pública expresa la experiencia de América Latina y eventualmente cómo podrían ser implementadas estas recomendaciones. Si me permiten, vamos a empezar en el orden de presentación. El doctor Bus, el doctor Oscar Arteaga y Jacqueline. Y luego, en la segunda pregunta, lo haríamos a la inversa. Por favor, doctor Bus, la palabra es suya. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Lázaro, por su presentación tan importante. Congratulaciones por este seminario, este tercer encuentro de SISTAC, y también por la publicación tan importante de ese estudio Delphi sobre el consenso alrededor de cómo dar fin a la COVID-19 como un problema de salud pública. Entonces, creo que estamos en este seminario y este estudio publicado en Nature es absolutamente histórico, porque es un trabajo que no se restringe al tema, digamos, de la intervención o de las opciones médicas al tratamiento y a la prevención, etcétera, de la COVID-19 y otras emergencias, sino nos trae políticas y nos trae contribuciones de especialistas en estos temas sociales, económicos y ambientales.
nosotros estamos seguros todos de que la COVID-19 y otras virosis emergentes similares a la pandemia de COVID-19 por el SARS-CoV-2 vienen seguramente de cuestiones sociales, económicas y ambientales como razón primera. La conexión entre el virus y los humanos está mediado en este concepto de One Health, está mediado por situaciones sociales, económicas y ambientales que propiciarán y propiciarán otras pandemias por todos los desarranjos, por todas las rupturas sociales, económicas y ambientales que han producido condiciones para que tuviéramos la infección, tuviéramos las epidemias y finalmente llegamos a la pandemia. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, Rocío, para responder tu pregunta, con las recomendaciones a los políticos. Tienen que ser los políticos a ser, digamos, convencidos de estas recomendaciones, de este consenso, porque son ellos que toman las decisiones en nuestra sociedad. Y hacer un approach whole society, whole government, que es la propuesta que nos trae el documento que nos presentó Lázaro, necesitamos definitivamente de decisiones políticas al más alto nivel, del plan nacional, de los planes, digamos, provinciales y de los planes locales. Si nos involucra el alcalde, el gobernador o el presidente en los estados federativos, o sea, las tres esferas de gobierno, no pasará nada. No resultaremos. Y Brasil es el mejor ejemplo de la discrepancia, de la desconexión entre un gobierno negacionista federal y los gobiernos estaduales y municipales. Entonces, creo ser muy importante que reforcemos, divulguemos este documento con sus recomendaciones. Y quiero hacer dos comentarios. Uno es que the whole society y whole government tiene que ver totalmente con la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros tenemos que linkar esas recomendaciones del estudio Delphi, producido y publicado en Nature, con la implementación de la Agenda 2030 en la región. Y está encargado de esto, de orientar la implementación, está encargado la CEPAL, de un lado, y la Organización Panamericana del otro. Son dos organizaciones fundamentales. Y no pasará nada. Pueden creerme, si no restauramos la cooperación internacional solidaria entre nuestros países, por intermedio de CELAC, por intermedio de Mercosur, de la Comunidad Andina, del Comisca, de CARICOM. Tenemos que restaurar la confianza, la amistad y el trabajo conjunto, porque una parte muy importante de los problemas que tuvimos se debió seguramente a la inexistencia de esa cooperación entre nuestros países. Cerro aquí porque llegué a los 5 minutos de mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Busch, por ajustarse exactamente a los 5 minutos. Doctor Arteaga. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación a participar nuevamente en después del seminario anterior. Y quiero también sumarme a las felicitaciones que ha hecho Pablo al trabajo que lideró el doctor Lázaro y que se expresa en el artículo que se ha comentado, que yo también valoro y el cual me parece que es una muy importante contribución. Uno de los valores que tiene, me parece, el artículo es la metodología que se usa. Una de las principales limitaciones que siempre se le critican a los estudios basados en la metodología de Delphi
es la conformación del grupo de expertos, que son quienes van construyendo el consenso que se logra con la metodología. Y en este caso, a mí me parece que el grupo convocado en el estudio tiene una muy adecuada representatividad. Y por lo tanto, creo que ahí reside una parte importante del valor de lo que genera como contenido. Me parece también que el análisis y las recomendaciones, particularmente que se hacen en los ámbitos de comunicación, de sistemas de salud, vacunación, prevención, tratamiento, atención y desigualdades, reflejan en buena parte, haciéndome cargo de la pregunta que se nos hace, reflejan en buena parte lo que hemos observado en América Latina. Las recomendaciones que surgen como resultado del trabajo, me parece a mí, que provienen de niveles de consenso bastante exigentes, ¿no? Lo que yo creo que le agrega solidez al producto que se está presentando. Y en términos generales me parecen muy apropiadas. Quiero señalar que respecto de la perspectiva o del enfoque que subyace, por lo menos como yo lo percibo, en las propuestas, este se inscribe en lo que desde la salud pública sabemos hace muchas décadas. De hecho, creo que lo que subyace en la perspectiva de enfoque de estas propuestas se inscribe en lo que ya en el siglo XIX nos señalaba Rudolf Virchow cuando nos decía que la enfermedad no es puramente biológica, sino que es un producto social y que después, bueno, más recientemente, ¿cierto? En el año 2005 vino a volver a plantear Michael Marmot en el contexto de la Comisión Mundial de Determinantes Sociales, cuando nos hacía esa pregunta que a esta altura es clásica, respecto a que nos decía que sacamos con atender las enfermedades de las personas y después las devolvemos a las condiciones sociales que las generaron. Entonces, a mí me parece que este esfuerzo que ha encabezado el doctor Lazarus viene a reforzar ese enfoque y me parece que es muy relevante. El desafío, creo yo, como ocurre generalmente con las políticas públicas, está en la implementación. Y en este sentido, la adopción de enfoques que involucran a toda la sociedad y a todo el gobierno, manteniendo al mismo tiempo medidas de prevención, es, por supuesto, muy apropiado, ¿no? En particular, yo creo que ahí, como Pablo ya mencionó, es fundamental fortalecer los enfoques de solidaridad, tanto al interior de los países como entre los países. Recordemos que cuando algunos países, lo digo con pudor, como el mío, ya completábamos la segunda dosis de vacunas, ¿no? Había otros países cercanos de nuestra América Latina que no alcanzaban el 10% de cobertura de su población protegida con inmunizada. Entonces, creo que ahí hay un desafío que es muy importante. En términos de estas medidas complementarias al enfoque de Vacuna Plus, que me parece que es adecuado, y que están orientadas a los gobiernos, como mejorar la comunicación, reconstruir confianzas, como también ya señaló Paulo, es, por supuesto, razonable, ¿no? Y apropiado. Me parece, sin embargo, que no es fácil. Es un desafío mayor en países nuestros en los cuales las instituciones en general, ¿no?, se han debilitado, y en particular las instituciones políticas que no gozan de gran prestigio, ¿no? Y en un contexto donde desafortunadamente nuestras sociedades se han ido polarizando. Entonces, me parece a mí que hay que hacerse cargo de esta situación en la que además
en términos de la respuesta ya más sanitaria que espera la población, se ve afectada por lo que nos ha ocurrido como consecuencia de la pandemia, que es la acumulación de problemas que se han ido postergando, particularmente en enfermedades crónicas. Y a modo de ejemplo señalo nomás lo que nos ha pasado con cáncer acá en el país, donde estudios que hemos realizado en nuestra Escuela de Salud Pública han mostrado que la cobertura de programas, la demanda, perdón, de programas preventivos se redujo en un 70%, ¿sí? Y la recuperación ha sido lenta, ¿no? Entonces, me parece a mí simplemente que, a pesar de todo este escenario, aquí es una buena propuesta, que no debemos bajar los brazos, tenemos que seguir perseverando. Me quedo hasta aquí porque me parece a mí que las preguntas que van a venir del público después son la parte más interesante del encuentro. Muchas gracias, Rocío. Gracias, muchas gracias, doctor Arteaga. Ahora, Jacqueline, por favor, tiene usted la palabra, sus 5 minutos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar sobre un tema tan interesante. Yo he leído el artículo con mucho detenimiento para contestar esta pregunta y creo que definitivamente yo podría decir que las recomendaciones sí expresan la realidad en América Latina, ¿no? Este enfoque de haber construido recomendaciones de una perspectiva holística me parece genial, porque no solamente están pensando en abordar desde un aspecto preventivo, también incluye temas vinculados con el funcionamiento y la intervención de los sistemas de salud, el tema de vacunas, el tema de prevención. Entonces, me parece que las recomendaciones son bastante abarcadoras y muy interesantes. En este sentido, en la pregunta que tú señalas y dices recomendaciones y opinión de cómo serían implementadas, yo voy a referirme básicamente a 2 puntos que llamaron mi atención de manera importante y que tiene que ver primero con este tema de la inequidad, o sea, y el segundo con el tema de la infodemia. El primero de las inequidades, creo que la pandemia lo único que hace es exacerbar lo que ya sabíamos. Las inequidades en América Latina siguen siendo muy grandes, por algo no somos conocidos como el continente más desigual en términos sociales, económicos, culturales. Entonces, lo único que hace la pandemia es develar esta profunda inequidad que existe y realmente nos pone en jaque, ¿no? Y muy atinadamente en el artículo señalan de que es urgente abordar el tema de la inequidad. Y en este asunto me parece que es importante la pregunta, ¿cómo serían implementadas? O sea, yo creo que para abordar las inequidades, este tema de la cobertura universal de salud tiene que ser el eje de la política pública. O sea, no podemos seguir pensando de que vamos a enfrentar una nueva pandemia con los grandes problemas y desafíos que tienen que enfrentar cada día las personas en un sistema que no les provee el cuidado que ellos necesitan en el momento que lo necesitan. Entonces, me parece importante que este eje tiene que ser central tanto para la acción como para la política pública. O sea, la política pública tiene que definitivamente orientarse hacia la provisión de la cobertura universal y básicamente focalizarse en la población vulnerable. O sea, tenemos, por ejemplo, población indígena que no tiene acceso a los servicios de salud. Tenemos población migrante, América Latina está marcado ahora por un desplazamiento de población migrante que básicamente es población venezolana que está excluida de la atención en los sistemas de salud. Y además tenemos no solamente población indígena y población migrante, también tenemos población ubicada en zonas conurbadas de escaso desarrollo. Entonces creo que la estrategia sería la focalización
de la prestación de servicios en la población más vulnerable. Entonces, ¿qué significa la focalización de la prestación? Entonces, la focalización de la prestación, creo que tiene que orientarse básicamente a la provisión de servicios, a la atención vinculada a la atención primaria de la salud con primer nivel de atención, ¿no? Que no es lo mismo la atención primaria de la salud y el primer nivel. Pero por lo menos yo pensaría de que tengamos y organicemos un primer nivel muy fuerte para proveer servicios de manera más focalizada. Y el segundo punto que me preocupa, y que creo que ya me queda poquito tiempo, es el tema de la infodemia. O sea, ¿cómo hacemos para que el sector salud organizado con la sociedad civil, y ahí voy a retomar lo que dijo Paulo Bus, esto de la infodemia tiene que ser abordado de una manera científica, pero además involucrando a los diferentes actores sociales. ¿Cómo hacemos y cómo pensamos entregar información correcta a la población de acuerdo a su nivel cultural, de acuerdo a diferentes características que nos permitan permear una información correcta hacia la población y hacia los diferentes actores? Gracias, Rocío. Muy bien, muchas gracias, Jacqueline. A mí me parece que los tres expertos han abordado temas absolutamente fundamentales, desde la parte del direccionamiento a las estrategias y a los políticos en los diferentes ámbitos, y no solamente a la política interna de los países, sino a todo el tema del sistema de las Naciones Unidas, ¿verdad? Toda la estructura global en la cual se debe de avanzar. También se ha resaltado el tema de la importancia de incorporar y de vincular estas recomendaciones a la Agenda 2030, y cómo esto realmente se retoma en ese curso de acción, incorporar los trabajos regionales de las instancias regionales al interior de la región de las Américas. El doctor Arteaga mencionó dos aspectos sumamente fundamentales dentro de muchos: el abordaje del concepto de salud de una manera integral, que tienen estas recomendaciones, y el que se abordaron las causas de las desigualdades y de la problemática de la salud en la región, y la solidez metodológica. Y ya Jacqueline nos trae a la mesa el tema de las inequidades y la infodemia, y la importancia de fortalecer la atención primaria en salud, con un énfasis que ella realiza, que si bien el primer nivel no es toda la atención primaria, al menos debería de haber un compromiso claro y concreto en avanzar en un acceso a la salud para todos, tan planteada y tan soñada desde hace muchos años. En este sentido, no sé si alguno de ustedes, tenemos una segunda pregunta, pero quisiera saber si alguno de ustedes o el doctor Lázaros quisiera aprovechar estos 2 minutos como para intercambiar entre los panelistas que han hecho su aporte, antes de pasar a la segunda pregunta, como para hacer más un diálogo también entre ustedes. O si quisieran hacer alguna consulta al doctor Lázaros en específico. Eso no estaba en el guión, doctor, pero así somos en América Latina. Bueno, hacemos sobre la marcha. Gracias, doctora Sáenz. Bueno, y gracias por las respuestas. Bueno, solo quería decir que esto es exactamente lo que hay que hacer. Hay que ver las recomendaciones y ver cuáles son relevantes y cómo se puede implementar, porque ya hemos visto que no todos son nuevos. Algunos han sido implementados, pero a veces de muy corto plazo, a veces mal implementados, y realmente este esfuerzo se ha hecho porque nadie más lo ha hecho, pero no es el deber de un grupo voluntario
hacer todo este proceso. Tenemos que pensar cómo vamos a hacer algo así a nivel global, si este es un modelo para América Latina o en cada país de tomar, si no decisiones, por lo menos a ver si estamos de acuerdo en cosas o no, porque se puede entender mucho y como es anónimo, la gente tiene derecho de opinar sin ser castigados, porque uno de los problemas que he visto es que hay mucha gente que realmente no quieren decir que estoy en contra de tal y tal, porque cuando publicamos, y eso no solo es tema de investigadores, pero también cuando se publica reglas o se toma una decisión sobre una medida de control, yo dudo mucho que todos están siempre 100% y necesitamos bueno, un sistema o maneras de poder demostrar donde hay desacuerdo y entender este desacuerdo, que sea público o no, pero yo creo que lo más transparente que estamos, mejor y la población quiere, hasta que requiere que estamos más transparentes en las decisiones que tomamos. ¿Alguno de los compañeros expertos quisiera tomarse unos minutos antes de entrar a la segunda pregunta, nada más así como para alimentar este diálogo y esta conversación de una manera un poco más afable? Mira, a mí realmente me preocupa esto de la infodemia a raíz del COVID. O sea, hay viejos mitos. Te voy a contar un caso, por ejemplo. Médicos que son homeópatas y que dan tratamientos a la población utilizando una secadora de cabello. Agarran la secadora de cabello y le ponen a la boca a la persona, le dan calor para que según ellos... Entonces, creo que la población necesita tener información real y cercana. O sea, que realmente tenga la información para tomar una decisión informada. Y creo que ese es un tema de agenda que no lo hemos retomado y que pensamos que ya está superado. O sea, si bien es cierto, la pandemia está en cierta medida controlada, pero hay temas que han quedado en el tintero, como que la información, que la población reciba información correcta. Y en ese sentido, yo creo que el instrumento del Translation Knowledge puede ser un gran instrumento de cómo la investigación científica la acercamos al tomador de decisiones, pero también a la propia población. Entonces, yo creo que hay un tema de agenda de cómo pasamos esa información tan compleja al ciudadano común, corriente, que lo entienda de una manera adecuada y que le permita tomar decisiones acertadas respecto a la pandemia, pero también, o sea, respecto a otras cosas. Yo creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad de muchos aprendizajes. Y uno de estos aprendizajes me parece importantísimo, cómo aprovechamos este evento tan difícil a nivel mundial para socializar información de una manera más acertada con la población, para conectarnos con la población. Entonces, a mí me parece ese un tema crucial, importante y relevante. Muy bien, muchas gracias, Jacqueline. Estaríamos quedándonos con usted para entrar a la segunda. Para fomentar sistemas de salud resilientes, equitativos, basados en atención primaria en la región de las Américas. ¿Cuál podría ser esa ruta? Adelante, Jacqueline. Mira, la pregunta es compleja, un poco complicado responderla en 5 minutos, pero yo quiero retomar lo que dijeron anteriormente mis colegas. O sea, yo creo que hay una hoja de ruta muy concreta y que tiene que ver con los pactos que tenemos que construir en la región de las Américas. O sea, si bien es cierto, la pandemia nos sorprendió y nos dimos cuenta de que estamos solos. O sea, cada país actúa de manera independiente
y no hay un bloque de consenso. No hay un bloque de compartir experiencias, no hay un bloque de poder discutir nuestras pruebas. Entonces, para mí, el primer paso es este, o sea, formar un bloque de consenso a nivel de las Américas que nos permita tener aprendizajes comunes, pero también que nos permita implementar estrategias comunes, que nos permita discutir nuestros problemas y que nos permita socializar entre nosotros. Ese es el primer paso que yo creo que tendríamos que ser un bloque de consenso para enfrentar los problemas comunes en la región. En este caso, yo creo que el problema común que nos une y que puede ser la punta angular es la pandemia y la pospandemia, porque tenemos la pandemia, pero no nos hemos puesto a hablar de manera clara qué hacemos en la pospandemia para abordar los problemas de salud pública en la pospandemia. Uno. El otro, creo que si yo quiero un sistema resiliente que aborde los diferentes problemas de salud pública, tiene que ver con el modelo de atención. Y el modelo de atención, para mí, tiene que renovarse en las Américas. O sea, y esta renovación implica tener una nueva perspectiva. O sea, no puedo seguir pensando en un solo modelo de atención para un componente desigual. O sea, yo no puedo seguir proveyendo el mismo modelo pensando que todos son urbanos o que todos son chinitos y que todos son chinitos, ¿no? Entonces, yo tengo que pensar en el modelo de atención que quiero dar post pandemia y cómo fortalezco este modelo de atención. O sea, me dice lo que dijo Paulo y lo que dijo Oscar, tenemos que tener un abordaje sobre los determinantes sociales de la salud, perfecto, pero entonces pensemos en un modelo que esté asentado en este marco conceptual y que no sigamos pensando de que el modelo va a girar en torno al médico y a la enfermera. Si pensamos en un modelo renovado, en un modelo que aborde sobre los determinantes sociales de la salud, tendríamos que pensar en un modelo que incorpore a otros sectores. Tendríamos que pensar en un modelo que tenga un cuadro renovado de recursos humanos. ¿Por qué no psicólogos? ¿Por qué no nutriólogos? ¿Por qué no activadores físicos? ¿Por qué no sociólogos? Que permitan abordar un modelo desde una perspectiva distinta. O sea, no sigamos apostando por un modelo que esté centrado en el médico y en la enfermera, pensando de que solamente vamos a recuperar o curar enfermedades. También tenemos que abordar los otros ejes que tienen que ver con la promoción de la salud. Ahí me quedo, Rocío. Muy bien, muchísimas gracias, Jacqueline. Dos temas muy importantes y fundamentales y claramente expuestos. Doctor Arteaga. Bien, muchas gracias. Bueno, respondiendo directamente la pregunta, a mí me parece que el camino está trazado en términos de seguir fortaleciendo lo que se ha venido promoviendo ya hace un par de décadas de redes integradas de servicios de salud. Creo que ese es el camino para poder alcanzar el objetivo de cobertura universal de salud, ¿no? Sabemos que las redes integradas de servicios de salud tienen ventajas porque mejoran la accesibilidad al sistema, reducen la fragmentación del cuidado asistencial, mejoran la eficiencia global del sistema y, por supuesto, que responden mejor a las necesidades y expectativas de las personas. Y en este contexto, a mí me parece que el nivel primario es el pilar fundamental. Y más allá de los cambios estructurales que requieren nuestros sistemas sanitarios para hacerlos más integrados y equitativos, a mí me parece que el desafío fundamental en el desarrollo de las redes integradas de servicios de salud recae fundamentalmente en la función de coordinación, ¿no? Porque el adecuado cumplimiento de esta función es lo que nos va a permitir lograr la percepción de continuidad en la población y los usuarios de los servicios de salud. Y en el desarrollo de esta función a mí me parece que es esencial poner en el centro del esfuerzo que hagamos el valor de la equidad, pues eso es lo que nos va a permitir alcanzar
el objetivo de cobertura universal de salud sin que nadie quede atrás, ¿no? En el caso nuestro, nuestra experiencia en Chile, la pandemia nos mostró dos problemas que fueron parte de las reflexiones que hacíamos en el encuentro anterior. Uno es que la respuesta fue originalmente muy hospitalocéntrica. Las instrucciones del nivel central, que es el conductor en una situación como esta, para la atención primaria solo aparecieron con 3 meses, formalmente 3 meses después de iniciar la pandemia. Y también la experiencia de la pandemia nos ha mostrado las debilidades de algunas políticas que se han impulsado en forma previa, como la separación de funciones entre la autoridad sanitaria y el nivel prestador, particularmente el nivel primario de atención, ¿no? Ahí hay inconsistencia que nosotros vamos a tener que revisar como país. Para cerrar, a mí me parece que las redes integradas de servicios de salud deben ser parte de redes sociales más amplias. Y aquí nos encontramos de nuevo con lo que ya antes hemos mencionado respecto del enfoque intersectorial en todos los niveles y por supuesto con una participación activa de la comunidad en estos niveles. Porque no podemos sino entender a las redes integradas de servicios de salud como parte de redes sociales más amplias que se insertan en arreglos genuinos, diría yo, de seguridad social y que son capaces de brindar protección efectiva a la población a lo largo de todo el curso de vida de las personas. Creo que ese es el camino y ahí, por supuesto, la atención primaria constituye un pilar fundamental que indudablemente requiere un esfuerzo muy decidido en términos de voluntad política y recursos para poder fortalecerlo. Bien, muchas gracias, doctor Arteaga. Doctor Pablo Bus. Me gustaría de recordar que nosotros, como ya se ha dicho, no estamos aislados, es decir, hay en las Américas la autoridad sanitaria de las Américas y el espacio de consenso sobre los sistemas de salud, que es la Organización Panamericana de la Salud. Y en el mundo tenemos la Organización Mundial de la Salud. Entonces, mirando 2023, yo les recuerdo que tenemos el encuentro principal en Ginebra el mes de enero, que es el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que va a definir lo que se hará en términos globales en relación a los sistemas de salud resilientes, en relación a la atención primaria. Y yo creo que este producto publicado por el Consenso Studio en Nature debería llegar a los delegados en enero, para que fuera tomado en consideración cuando se propongan resoluciones, recomendaciones, posiciones hechas dentro del órgano de definición de la agenda de la Asamblea Mundial de la Salud de mayo. Entonces, esa sería una idea que yo traigo a nuestro grupo. Por supuesto que Brasil, yo puedo ser, por ejemplo, vehicular al representante de Brasil en el Executive Board y también a la delegación brasileña este documento en Ginebra. ¿Para qué? Para que sea tomado en cuenta por su importancia. Es un consenso de especialistas, no solo de salud, pero de todas las partes. En relación a América Latina, a las Américas, yo recuerdo que tenemos un nuevo director electo para la Organización Panamericana de la Salud, que la organización toma decisiones colectivas con los ministros de salud sobre políticas. Hay la Agenda Sostenible de Salud para las Américas, hay la decisión de salud universal que trata del tema de la atención primaria. Es decir, para que retomemos a nivel nacional nuevas propuestas de implementación de cambios en los sistemas de salud. Es muy importante que también busquemos consensos y la experiencia
de otros países. Y esto se da en dos partes, en dos situaciones relativamente a los sistemas de salud. En Ginebra, en la Organización Mundial, y en Washington, no en Washington, sino en la Organización Panamericana. Yo propongo que hagamos llegar este documento a las direcciones, no solo de los dos secretarios, es decir, de los dos directores, Jarbas y Tedros, pero también a los participantes de la conferencia preparatoria del Executive Board preparatório para a Assembleia. E, finalmente, como nós estamos tratando, já dissemos aqui, que saúde é resultado de processos políticos, econômicos, sociais, eu les recuerdo que todo o mês de abril se realiza em CEPAL o Fórum de los Países para el Desarrollo Sostenible en las Américas. Ya este año tenemos el sexto, el quinto ha sido en Costa Rica, ¿no, Rocío? En el mes de abril pasado. Creo que este documento debe llegar también a CEPAL para que CEPAL pueda distribuir entre los participantes del Foro de Países de América Latina y Caribe para el Desarrollo Sostenible. Con esto, yo creo que estaremos movilizando a los políticos, movilizando las autoridades sanitarias para que se implemente la Agenda 2030 y para que se implemente procesos de cambio en los sistemas de salud que tomen en cuenta esta visión global de los determinantes, también las reformas necesarias al sistema para hacer frente, ser resilientes y hacer frente a esta pandemia que no está concluida, que continúa y a posibles nuevas pandemias que vengamos a ser vítimas, digamos. Entonces, esa sería mi propuesta, hacer de este documento una propuesta viva, que llegue a las autoridades de los países, que llegue a CEPAL, que llegue a la OPS como organizaciones donde se toman decisiones colectivas para implementar a nivel nacional. Es decir, la ministra de Chile, el ministro de Brasil o la ministra de Costa Rica, de Bolivia, de no sé qué, tienen que conocer ese documento, así como las autoridades que imparten, que coordinan la implementación de la Agenda 2030 en los países. Esa es mi contribución. Muy bien, muchas gracias, doctor Busch. Tenemos una consulta del público de la doctora Patricia Allen, me parece, sobre el tema de migración. El tema de los asuntos migratorios y cómo en esta América Latina se abordaría, digamos, ese tema. Yo no sé si Jacqueline me parece que quería contestar esa pregunta y si algún otro quisiera abordar. Mira, el tema migratorio es un problema bastante complejo, ¿no? Pero sí quiero referirme, por ejemplo, ayer revisando un poco las estadísticas de qué pasa en Venezuela. Venezuela es el país que tiene 0.19 que invierte en PBI y las coberturas de vacunación pues no son las mejores. Entonces creo que hay un tema de bloque que realmente ¿cómo hacemos para enfrentar este problema migratorio? Pero en el término de salud, lo que estamos hablando, lo que ustedes tan acertadamente proponen, vacuna y más, ¿no? Vacuna plus. Entonces creo que nuestros gobiernos tienen que ser sensibles a la provisión de la vacuna de manera prioritaria también a este grupo de población que está de paso por el país. Entonces, en términos de vacunación y en el caso de asistencia social, bueno, aquí en México, en la zona de la frontera, hay algunos programas de asistencia social precisamente para población migrante. Pero hay otros temas que van mucho más allá y que ya son problemas mucho más complejos de orden social que requieren una política distinta de cómo hacemos para frenar este desplazamiento, porque aquí en México hay una acumulación de migraciones, no solamente es Venezuela, es
esta parte de Haití, la parte de Nicaragua, la parte de Guatemala. Entonces, hay un bloque de población asentada en la frontera México-Estados Unidos que requiere soluciones que van más allá de solamente la provisión de la vacuna y la asistencia social. Creo que necesitamos pensar, y yo creo que hay mucha gente que está trabajando en ese tema de cómo diseñar una política que pueda, digamos, apoyar este tipo de desplazamientos en los diferentes países. Muy bien, muchas gracias. También me parece que hay una persona que alzó la mano, tenía una pregunta. Dr. Sáenz, quería solo añadir a lo que dijo la doctora alcalde, porque, bueno, estoy de acuerdo que es bastante complejo y conozco mejor la situación en Europa y aquí en España, por ejemplo, han hecho en ciertas comunidades un esfuerzo para llegar a los migrantes y ofrecer la vacuna a todos. En otras comunidades no. Yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo. Una cosa es cómo queremos la salud para todos, pero durante una pandemia no importa dónde vives o dónde vienes o si eres legal o ilegal. O sea, si solo por el interés propio, mejor por solidaridad y derechos humanos, pero si no, hay que ofrecer no solo la vacuna, sino las medidas de control, las mascarillas gratis y la ayuda a todos, porque ya hemos visto que si dejamos una población y sobre todo una población concentrada viviendo en una población, una miseria, pues al final vamos a tener problemas o podemos tener problemas el resto de la sociedad. Así que a mí me gustaría mucho ver que durante una pandemia se suspende toda la discusión de preguntar de por qué estás en este país y de dónde vienes, o sea, por lo menos en términos de ayudar a esa gente. Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos a, déjeme ver, Gerardo Flores Sánchez. Si usted se presenta y hace su pregunta viva voz aquí a todos los que estamos presentes, por favor, o su comentario. Disculpe, doctora, me parece que Gerardo ya no está dentro de las personas participantes. Se cayó, probablemente se le cayó la presentación, pero vamos a ver si se vuelve a conectar. Tenemos todavía unos 2 o 3 minutos en ese sentido. A mí quería consultarle a Oscar y al doctor Bus si quisieran referirse al tema de migración que fue colocado en la mesa. Yo solo en la misma línea de lo que ya se ha planteado. A mí me parece que el problema migratorio no puede abordarse solo desde la perspectiva de un determinado país, ¿no? Que estos son problemas que nos afectan a todos y por lo tanto me parece a mí que debe ser parte de un abordaje mediante acuerdos entre países y que incluso lleven a la coordinación para el desarrollo de políticas que permitan finalmente proteger a esta población que es una población vulnerable. Y las razones específicamente respecto del tema del acceso a la vacuna para esta población, a mí me parece que es bien obvio, ¿no? No solo por razones humanitarias, sino que también desde el punto de vista estrictamente epidemiológico, sí nosotros no tenemos cubierta a grupos importantes de población. Lo que hay ahí evidentemente son riesgos de desarrollo de nuevas variantes que finalmente nos van a afectar a todos. Entonces, por donde uno quiera enfrentar el problema, yo creo que lo más apropiado es asegurando acceso a este tipo de servicios para esta población, pero me parece que es más importante mirar esto de modo más integral y efectivamente pensar en políticas que permitan brindar protección a estas poblaciones que sean productos de acuerdos y coordinaciones entre países, porque las razones para que las personas se desplacen de un país a otro
son siempre bien poderosas. Y me parece que hay que acompañar y apoyar estos grupos que, como ya antes señalé, son grupos de población vulnerable. Mira, Rocío, yo me gustaría decirles que el tema migración es un tema que tiene que ver muchísimo con relaciones civilizadas y civilizadoras entre los países. Es decir, la migración es un proceso muy doloroso para la población que lo hace cuando lo hace en razones políticas o en razones, ahí serían los refugiados, o en razones social, económicas y ambientales, porque tenemos hoy muy fuerte todo el tema de la migración en razón de la inseguridad ambiental y, claro, la inseguridad económica y social en que viven las poblaciones migrantes. Yo creo que la restauración, la revisión, el perfeccionamiento de las relaciones entre nuestros países de América Latina, y ahorita cuando veo cambios en Chile, cambios en Colombia, cambios en Brasil, en dirección a gobiernos progresistas en la región que tienen, digamos, la visión humanitaria fuerte. Yo creo que el tema migratorio recibirá de esa nueva institucionalidad o de esta institucionalidad renovada que vamos a tener en América Latina con esta ola rosa que se anuncia con las elecciones de Lula, las elecciones de Petro y de Gabriel Boric. Recuerden que una de las primeras medidas que tomó Petro fue visitar Venezuela para arreglar las cosas de la migración de Venezuela a Colombia y también, claro, que con el presidente, digamos, negacionista en todas las frentes que teníamos, para él no podría significar nada conectarse con Venezuela. Pero el nuevo presidente brasileño que toma posesión en enero va a buscar por la enorme importancia de la migración venezolana de un lado para Colombia y Brasil, va a buscar un entendimiento entre Brasil, Colombia y Venezuela para resolver, para dar dignidad al proceso migratorio que se verifica por razones sociales, económicas y eventualmente políticas en Venezuela. Pero este tema es un tema que va más allá, por supuesto, del tema de la salud. Y ahí quiero agregar al final el tema de la salud en las fronteras, que es algo que tiene que ver con la migración, pero también tiene que ver con en nuestra América del Sur y también en América Latina tenemos kilómetros de frontera seca, es decir, que no está demarcada, no está separada por ríos, por caudales de agua, ¿no? Y ¿cómo se hace con la asistencia es decir, que el sistema de salud brasileño atenda a personas que vengan de Bolivia, o sea, de los otros países en nuestro país y al revés? Eso tiene que ver también un poco con el asunto migratorio, pero transcende el asunto migratorio porque son de poblaciones que están todo el tiempo conviviendo entre sí, cruzando las fronteras, y salud y enfermedades no respetan fronteras y a veces no hay recursos en un lado del país, en un lado de la frontera y sí en el otro. Entonces tenemos que tratar también en esta nueva solidaridad que se espera de la renovación del multilateralismo en la región, que también la salud en las fronteras, así como el proceso migratorio, reciba una mejor atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Bus. No sé si el doctor Lázaro quisiera hacer alguna aportación en este momento antes de hacer como un balance de la sesión. Nada más que añadir. No. Bueno, primero que todo, agradecer mucho al doctor Lázaro, al doctor Pablo Bus, al doctor Oscar Arteaga
y a la doctora Jacqueline Alcalde, así como todo el equipo de Costa Rica que está aquí tras bambalinas tratando de que todo salga bien, ¿verdad? A Luis Fernando, a Wilmer, a Carol, a Ingrid y a Verónica, toda la gente que de alguna manera, Wendy, gente que trabaja con nosotros y que ha hecho todo lo posible para que nosotros estemos aquí. Y si algo hizo bueno la pandemia es que nos permite estar hoy aquí reunidos en diferentes partes del mundo para poder reflexionar sobre un tema y con eso compartir conocimiento, experiencia, anhelos y expectativas. En ese sentido hemos tenido la presentación del encuadre del pensamiento sistémico en la región, en la cual se ha priorizado el trabajo del tema de sistemas de salud, sobre todo en el tema de atención primaria en salud y cómo fortalecer la atención primaria en salud, no solo como primer nivel de atención, sino como estrategia, reconociendo que el primer nivel de atención tiene su rol. Luego vimos la presentación del doctor Lázaro sobre este consenso que albergó a más de 112 participantes, de 112 países, más de 400, cerca de 400 personas participantes y que poco a poco fueron decantando en 6 diferentes componentes las prioridades, pero que sin duda una de las prioridades está dentro del quehacer y el corazón propio, que es el tema de los sistemas de salud y cómo desde ahí, desde los sistemas de salud, se hace también un reconocimiento de que el abordaje no puede ser única y exclusivamente de la prestación de los servicios médicos, que los trasciende, que hay que atenderlo, pero que los trasciende y que en ese sentido el tema de la estrategia de la vacuna plus, el tema de la prevención, la preparación del sistema de salud es sumamente importante en un contexto complejo para la América Latina por su profunda desigualdad y sus profundas inequidades y por una característica de sus sistemas de salud de ser fragmentados, segmentados y subfinanciados, pero que además se siente y se percibe una tendencia a revisar esos sistemas de salud y en esa revisión de esos sistemas de salud como personas que trabajamos en salud pública, colocar estas necesidades de ampliar y no reducir las expectativas y las acciones en salud pública de los servicios de salud. Entonces, en este sentido, me parece que hay un llamado y un escenario muy, muy fuerte. Aquí se ha analizado y se han hecho propuestas muy importantes y quisiera retomar algunas de ellas. Uno es, existirá la posibilidad, y la lanzo así para el futuro, no necesariamente es para respuesta ahora, de hacer un modelo de construcción de consenso a nivel de las regiones de la OMS y poder particularizar esas necesidades que tenemos al interior de nuestras regiones, al interior de nuestras subregiones y al interior de nuestros países. Dejo ese planteamiento colocado ahí. Y también será posible que entremos y logremos estos pactos regionales para formar ese bloque de consenso para la búsqueda de esas estrategias comunes. Obviamente, buscar pactos regionales y bloques conjuntos de consenso y estratégicas deberían de partir de ese consenso de la problemática y no de una problemática fragmentada, segmentada, no articulada. La necesidad de fortalecer nuestros modelos de atención desde la atención primaria, las redes integradas de salud, el poner en el centro la equidad, la articulación entre prestadores y autoridad sanitaria, sin olvidar el rol de los organismos multilaterales de cómo podrían estar apoyando ese tema. Y una reflexión muy en lo personal que quisiera hacer a raíz tanto de la presentación del doctor Lázaro como de los compañeros que hicieron sus preguntas es
que realmente lo que se está colocando en la mesa es que debemos de mirar las necesidades de la población y no solo la oferta que dan los servicios de salud. Y yo creo que ahí hay un gran reto porque esas necesidades en salud trascienden a la prestación de los servicios, tienen que ver con la parte social, económica, territorio, racial, histórica, política, y también tiene que ver con las capacidades de responder a esas necesidades, no solo en la prestación de los servicios de salud, sino en educación, en trabajo digno, en relaciones, a tener la posibilidad de quedarnos en el territorio en el que nacimos y ser felices. Y solo migrar porque queremos hacerlo y no por expulsión, para retomar el tema de la migración que se colocó como un tema muy importante en esta sesión de la región de las Américas. Como decía, sin pretender hacer un resumen, pero ahí recolocando algunas de las preguntas y pidiéndoles a la audiencia, a ustedes y a los que nos puedan ver posteriormente en las sesiones por internet, porque se ha grabado la sesión, que nos puedan hacer llegar sus preguntas y comentarios, y que seguimos construyendo comunidad de pensamiento sistémico en la región, y que solamente ahí quedaría yo. No sé si un adiós de cada uno de ustedes. No sé si empieza. Bueno. Adelante. Bueno, gracias y bueno, muchas gracias, Rocío, y todos por, bueno, enfocar tanto en este esfuerzo, estos resultados, porque al final del día son resultados de un proceso científico. Y en cuanto a la idea de tener un proceso de consenso en América Latina, es muy buena idea a nivel regional, a nivel subregional, a nivel nacional. Y si nosotros, si yo, mi equipo, podemos ayudar con el software, con, bueno, el know-how por lo menos de la técnica que tenemos, pues estamos muy abiertos de ayudar con cualquier proceso que quieren ustedes llevar. Y bueno, gracias de nuevo. Jacqueline. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío y colegas, por la oportunidad de haber compartido nuestras diferentes perspectivas en este simposio pequeñito, pero para un tema tan interesante y apasionante como es el fortalecimiento del sistema de salud. Y bueno, también pues reiterar mi compromiso y como Instituto Nacional de Salud Pública, pues adherirnos a esta iniciativa tan importante para las Américas. Muchas gracias. Doctor Bus, para dejar al doctor Oscar Arteaga al final, que siempre le ha tocado al medio. Parece que no está el doctor Bus. Perdón, doctora Sáenz, el doctor Bus se retiró. Se retiró. Yo simplemente también me sumo, Rocío, al agradecimiento por la invitación. Creo que nos hace falta tener mucho más instancias como esta, donde podamos reflexionar sobre estos temas que son temas complejos y respecto a los cuales la manera de encontrar soluciones es sobre la base de compartir experiencias, visiones, perspectivas. Así que me parece que el esfuerzo que ustedes hacen merece un reconocimiento especial. Reitero mi disposición personal y la de nuestra Escuela de Salud Pública a seguir participando en estos encuentros y en estos espacios de conversación que tienen por propósito contribuir a que efectivamente nuestros sistemas de salud puedan ir haciendo los cambios que requieren para ser más solidarios, más equitativos y que puedan responder de manera más apropiada a las necesidades de nuestra población. Así que muchas gracias y ha sido un agrado poder participar con los compañeros y compañeras, doctor Jeffrey Lazarus, Jacqueline Alcalde y por supuesto Pablo Bus también, con quien tuvimos la oportunidad de estar participando en otra actividad la semana pasada junto a Rocío. Y muchas gracias por la invitación y disponibles como siempre
cuando se desarrolle alguna otra iniciativa de SINTAC. Gracias, doctor Arteaga. Pablo, ¿se había retirado ya? Sí. Sí, ok. Bueno, nada queda más porque agradecer a todos su participación y seguimos en contacto y nos comunicaremos con ustedes por correo o por WhatsApp o presencialmente si la vida no lo vuelve a dar esa oportunidad. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien.